Esto que ven es Estella, la plaza de toros, que se ha convertido en una zona de esparcimiento canino. La novedosa idea ha entrado hoy en funcionamiento y no sin polémica. Para el mundo del toro es un poco indigno hacer un pipicán en una plaza de toros, más una plaza que es centenaria, que tiene 102 años. Actividades complementarias que pueden convivir, que se está dando un servicio nuevo a la ciudadanía, que era muy demandado, y le estamos dando un uso a una instalación que, como digo, 350 días al año está vacía. Reanimaron a un hombre que hacía ejercicio y que se había desplomado en el suelo con parada cardiorrespiratoria. Las dos trabajadoras del Aquabox de Pamplona y dos policías municipales actuaron de inmediato. Nos coordinamos bastante bien dentro de lo que cabe. Fuimos turnando con los masajes, yo sobre todo estuve despejando vías. Yo creo que es la mayor recompensa que te puedes llevar a casa de este trabajo, es el que le puedas dar una segunda oportunidad a alguien. Y esta es la imagen de hoy en el Parlamento, bastante inusual. Se trabaja para preparar la Cámara de cara a la nueva legislatura. La oposición ha criticado al cuatripartito, calificando de opaca la recuperación que ha hecho de un complemento para exaltos cargos. Que me llama la atención que aquí el cuatripartito, sobre todo Unidas Podemos, no hayan dicho nada al respecto. Ellos empezaron la legislatura diciendo que había que quitar las cesantías, que había que quitar todo tipo de privilegios. Es una delegación de esta comisión que la llevaba la otra parte de mi grupo parlamentario, por lo tanto, yo, si le parece a usted, mejor que se lo pregunte a la portavoz que llevaba esta comisión. El Club Náutico de Navarra vuelve a reclamar la atención del Ayuntamiento de Pamplona para que repare la presa de Santa Engracia. 24 horas de remo ininterrumpidas el fin de semana, pero no sobre las aguas de Larga, donde no pueden entrenar. Que después de 50 años que llevamos aquí, por el capricho personal de 4, nos quedemos sin remar y desaparezca para los navarros o navarras la posibilidad de desarrollar un deporte olímpico.